Saludo cordial para todos en esta mañana. Bienvenidos a nuestro espacio devocional Palabras para una vida abundante. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 21, dice la palabra de Dios: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La reflexión que en esta mañana quiero compartir la he titulado El amor de Dios que ilumina y transforma. La promesa de vida eterna en Juan 3:16 es la máxima expresión del amor de Dios. Dios ama al mundo, pero eso no significa que apruebe las acciones y el comportamiento negativo de los hombres. No es una aceptación del pecado, sino una expresión de su deseo de redimir y transformar. El amor de Dios entonces se enfoca en el potencial del ser humano, en su capacidad para buscar lo bueno y alcanzar el bienestar, aunque muchas veces debido a la desobediencia y que el hombre se aleja constantemente de Dios, los esfuerzos humanos se desvían y terminan en fracaso. El amor de Dios nos ilumina, no solo para que veamos nuestra condición actual, sino para que descubramos lo que podríamos llegar a ser si caminamos en la verdad. Por tanto, hermanos, el amor de Dios ilumina y transforma la vida de aquellos que se acercan, de aquellos que nos acercamos a Él. Por eso la luz y las tinieblas son metáforas poderosas en la Biblia para describir el mal entre la verdad y la mentira, entre la vida en Dios y la vida alejada de Él. Por eso el versículo 19 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre en su estado de pecado prefiere permanecer en la oscuridad porque sus acciones no pueden resistir el escrutinio de la luz. Desde el principio la luz ha sido el símbolo de la creación y el orden. Génesis capítulo 1 versículo 3, Dios dice: sea la luz, y al crearla puso fin a la oscuridad que cubría el caos. Por eso la luz es por lo tanto un reflejo del carácter de Dios y su deseo de traer claridad y vida y propósito a los que están desordenados y perdidos. Por eso la luz llega para colocar el orden. Por otro lado, las tinieblas representan el pecado, la maldad y la separación de Dios. Cuando el hombre rechaza la luz de Dios, voluntariamente elige caminar en la oscuridad. Las tinieblas son también una metáfora del caos y la confusión, donde no hay sentido de dirección ni propósito. En este estado, podríamos decir entonces que las personas creen estar en control de su propia vida, pero en realidad están atrapadas en una realidad distorsionada, incapaces de ver la verdad que los liberaría. De manera que las tinieblas también representan la influencia del mal en el mundo. El apóstol Pablo señala en Efesios 6:12:
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principal, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esto indica que las tinieblas no son solo una condición espiritual individual, sino una fuerza activa y organizada que se opone a los propósitos de Dios. Las tinieblas buscan mantener al hombre alejado de la luz, cegándolo a la verdad y manteniéndolo esclavizado en el pecado. Por eso, el ministerio de Cristo es el campo de batalla más claro, donde la luz y las tinieblas se enfrentan. Jesús vino al mundo precisamente para confrontar la oscuridad del pecado y la muerte. A través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, de su sacrificio, a través de su vida expuesta en la cruz del Calvario, Cristo desenmascara las mentiras que las tinieblas han tejido en la humanidad. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta liberación es el resultado del conflicto entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, a pesar de que la luz ha venido al mundo, no todos la aceptan. A pesar de que Cristo vino al mundo como la luz para los hombres, no todas las personas aceptan a Cristo como la luz. Versículo 20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos la resistencia del ser humano al confrontarse con la verdad. Las tinieblas ofrecen una falsa seguridad, permiten al hombre vivir en sus propios términos sin rendir cuenta a Dios. Pero esta seguridad es solo temporal, ya que las tinieblas, mis hermanos, conducen a la perdición y a la muerte. De manera que el conflicto entre la luz y las tinieblas no solo ocurre a nivel cósmico o externo, sino también dentro de cada persona. Cada individuo debe enfrentar esta lucha interior, seguir caminando en las tinieblas de su propio pecado y rebelión, o abrirse a la luz de Dios y permitir que transforme su vida. Es importante entonces señalar que el conflicto entre la luz y las tinieblas no es una lucha entre dos fuerzas iguales. La luz siempre vence a las tinieblas. En Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no tienen poder contra la luz. Sin embargo, cada persona debe decidir si acepta o rechaza la luz. Jesús entonces llama a sus seguidores a ser la luz del mundo. Mateos capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el llamado de Jesús es a que sus discípulos se conviertan en esa luz para el mundo. Hoy somos nosotros que debemos convertirnos en esa luz para mucha gente que anda en tiniebla. El llamado entonces es a vivir de manera transparente y auténtica, rechazando las obras de las tinieblas y brillando con la verdad y el amor de Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esa es la invitación, a que nosotros podamos andar como es digno de los verdaderos hijos de Dios, andando en la luz. Y finalmente, podemos decir, hermanos, que mientras que las tinieblas representan el pecado, la muerte y el rechazo de Dios, la luz
es el símbolo de la verdad, la vida y la salvación en Cristo. Dios, en su amor, nos llama a salir de las tinieblas y a caminar en su luz. Como creyentes somos llamados no solo a vivir en la luz, sino a ser portadores de ella, participando en el plan de Dios para traer redención y salvación a un mundo perdido, a un mundo que está inmerso en el pecado. Pero el amor de Dios es suficiente para salvar a este mundo, y usted y yo somos aquellos a los que Dios ha elegido para que podamos darle a esta sociedad, brindarle a esta sociedad esperanza a través de lo que hemos recibido de parte de Dios. Oremos y demos gracias a Dios pidiendo que nos ayude. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, por este tiempo especial que nos das. La oportunidad que tenemos de entender algunas cosas, Señor, que son muy pertinentes para poder nosotros, oh Dios, caminar y poder hacer la obra que tú nos has encomendado en este mundo, entendiendo que tú nos has puesto por luz, oh Dios, en este mundo. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada día ir haciendo los ajustes en nosotros, ir cada día, Señor, haciendo esa revisión en la vida nuestra para vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no vivir en el engaño, en la mentira, en la oscuridad. Ayúdanos a vivir en la verdad. Cada día, Señor, buscando agradarte a ti, buscando, Señor, que tú nos uses para poder salvar, Señor, a otros que también, oh Dios del cielo, necesitan la ayuda tuya. Gracias, oh Dios, por la sensibilidad que tú nos das de entender todo esto, porque con esto buscamos, Señor, que mucha gente pueda llegar a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.